Mis amados hermanos, en esta mañana yo lo he considerado que lo que vamos a exponer es una enseñanza, no es una predicación. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana y nos va a dar la suficiente inteligencia para entender la palabra. ¿Hay alguna dentro del pueblo cristiano que expresan que la profecía más importante de la Biblia es la profecía de las 70 semanas de Daniel? Y efectivamente es la más importante, es la más fundamental, es la más básica, es la más trascendental de todas las profecías. Todos los teólogos están de acuerdo en que es la profecía más importante, pero partamos desde el punto de vista que esta profecía es para el pueblo de Israel concretamente y no es para la iglesia. Empezando por esta premisa, vamos a esbozar la profecía de las 70 semanas. Algunos dicen que es muy confusa, que no la comprenden, que no la entienden, pero el Espíritu Santo pone en nuestra mente la comprensión. Y la Biblia se argumenta por sí misma. Quiero dar algunas aclaraciones acerca de esta enseñanza. Hoy vamos a utilizar mucha palabra. Vamos a leer mucha palabra bíblica. Es decir, el Señor nos va a hablar directamente a nosotros a través de su palabra. Y a medida que vayamos leyendo, el Espíritu Santo va poniendo en nuestras vidas el entendimiento. Una semana dentro del calendario hebreo, en el antiguo calendario hebreo, en el calendario bíblico, una semana equivale a 7 años. Entonces, si son 70 semanas, quiere decir que corresponde a 490 años. 70 semanas por 7 nos da 490 años. La profecía dura 490 años. Primer punto, acuérdense, una semana equivale a 7 años. En Israel, los conjuntos eran conjuntos de 7, unidades de 7, así como nosotros tenemos en nuestro sistema unidades de 10, allá es de 7. Entonces son 70 conjuntos de 7 que equivale a 490. 490 años comprende la profecía de las 70 semanas. Ahora, en el calendario bíblico, cada año son 360 días. Son 360 días, no 365, sino 360 días. Hay un teólogo inglés de apellido Anderson, que él ha hecho la cuenta desde el momento mismo en que empieza la profecía, desde el momento mismo en que se pone fin a la cautividad del pueblo judío, ya vamos a hablar sobre eso, hasta la segunda venida de Cristo, exactamente da las 490 semanas, las 70 semanas. Y ya él hace esa conversión desde el punto de vista matemático
partiendo de 360 días y da exactamente la fecha y da exactamente los tiempos que vamos a exponer dentro de un momento. Es algo complicado hacer las cuentas, hacer las divisiones, hacer las sumas, hacer las restas, quitarle años, quitarle hasta días, pero da exactamente todo perfecto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y lo que Él ha decretado, así se hará y así es perfecto. Entonces, miremos algo en el Antiguo Testamento para empezar a esbozar la teoría, la historia, la profecía de las 70 semanas. Leamos inicialmente Génesis 29, versículos 16, 18, 20, 27 al 30. Y dio Labán a Raquel su hija, sierva Bila, por criada. En el versículo 26 se dice lo siguiente: y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Mire, Labán tenía dos hijas, a Raquel y a Lea. Jacob era sobrino de Labán. Labán llegó a trabajar, Jacob llegó a trabajar a la era de Labán. Y dice, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ojo, 7 años, es decir, te serviré una semana. En el versículo 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años. Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Así sirvió Jacob a Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. En el versículo 27 al 30 dice, cumple la semana de esta. Ojo, ahí no dice cumpla 7 años, sino dice cumple la semana. Es decir, hay una concordancia. La Biblia es coherente desde la primera palabra hasta la última palabra. Y yo al hacer este estudio veía la relación que hay y la concordancia que existe en la palabra de Dios. Nunca lo he puesto en duda, pero cada vez que hago un estudio o que cada vez estoy leyendo más la palabra, me estoy dando cuenta de la perfección que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Y dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y le dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. No voy a entrar, no es el tema en esta mañana, de la situación del engaño que Labán le hizo a Jacob, que primero le dio a Lea y después le dio a Raquel. Bueno, es decir, no es el tema. Lo que yo quería tener era que tuviéramos muy presentes que aquí se toma la palabra semana por 7 años. Hay muchas otras versiones o hay muchos otros versículos bíblicos donde esto se corrobora, pero consideré que esta con una sola yo creo que era suficiente. Hay otra situación que se presenta aquí que nos va a llevar a la profecía de las 70 semanas, y es la ley de la tierra. Leamos Levítico 25, 1 al 4. Levítico 25, del 1 al 4. Dice de la siguiente manera:
Habló Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Atento, guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, ojo, el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. El mandamiento era muy claro. Hay 7 años. La tierra va a trabajar 6 años y va a descansar 1 año. Muy claro el mandamiento de Dios. Trabaja en la tierra 6 años y déjala descansar 1 año. ¿Qué pasó con Israel? Israel no cumplió el mandamiento. Israel desobedeció. Israel trabajó todo el tiempo. Israel fue desobediente. Israel tomó dioses ajenos. Todo eso lo conocen ustedes. La rebeldía del pueblo de Israel. La iniquidad del pueblo de Israel. La culpa del pueblo de Israel. El perdón del pueblo de Israel. 7 años, de los cuales 6 eran para ellos y 1 año era de descanso para la tierra, como en homenaje y en agradecimiento a Dios. Seguimos. Leamos a Jeremías. Sí, Jeremías profetizó. Jeremías 25. Esta profecía fue en el año 627 antes de Cristo. Y la deportación fue en el año 604 antes de Cristo. Quiero hacer un paréntesis y una acotación aquí. Yo sé que todos lo sabemos, pero no importa volver a repetir. Antes de la era cristiana, antes de que el Señor Jesucristo naciera, los años se contaban hacia atrás. Ejemplo, estamos en el 627, en el cual Jeremías profetizó. 626, 25, 24, 23, así sucesivo, hasta llegar al año 1 en el cual nació el Señor Jesucristo, y entonces empezó 2, 3, 4, 5, 6 de nuestra era. ¿Está claro? Bueno, listo. En el año 627, Jeremías profetizó lo siguiente. Jeremías 25, 1, 14. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles de temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras,
he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Fíjate lo que dice aquí el Señor, dice a Nabucodonosor, mi siervo. Es decir, el Señor iba a utilizar a un rey pagano para que escarmentara a Israel. Lo llama mi siervo, para que se cumpliera el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Dice, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposada y la voz de desposado, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Israel estuvo 70 años en Babilonia sirviéndole a reyes paganos. Porque si no le quisieron servir al rey verdadero, tenían que servirle a reyes paganos. Y cuando se han cumplido los 70 años, ojo, y cuando se han cumplido los 70 años, el rey de Babilonia y aquella nación castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Es decir, después de los 70 años, Jerusalén entraría de nuevo en el gozo del Señor. Hasta cierto tiempo, porque Israel siguió siendo infiel. Y vino el castigo sobre Babilonia, y vino la destrucción sobre reyes paganos. Entonces viene la profecía de Jeremías acerca de la deportación que se haría. 23 años después de la profecía de Jeremías, ocurrió la deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia. Lo leemos en 2 de Crónicas 36, 15 a 21. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Aquí vemos cómo el Señor está llamando a su pueblo, cómo el Señor nos llama a nosotros. Acordémonos que nosotros somos ese Israel espiritual, y el Señor nos llama con vínculos de amor, con lazos de amor. ¿Y cuántas veces desobedecemos? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mire, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Dios, dice la palabra, retarda su venida, esperando a que la gente se convierta. Y algunos dicen, no va a venir. No va a venir. El Señor les dice, mi venida está próxima. Preparémonos, arrepintámonos, escuchemos a sus profetas,
¿A quién nos está hablando el profeta en esta mañana? ¿A quién nos está hablando el Señor en esta mañana? No, es que Dios no me habla. Dios no me habla, yo no escucho que el Señor me hable. Mijo, busque la palabra. Lea la palabra que el Señor ahí te habla. Muchas personas dicen, no, es que Dios no se comunica conmigo, es que Dios mío, Dios no me habla, Dios no me escucha, yo tanto que le digo que me hable. ¿Está leyendo la palabra? ¿Se está acercando a Él? Dios nos habla a todo momento, a cada instante, a través de la palabra, a través de sus profetas, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Dios nos habla. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios, de Jehová, contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Hago un paréntesis acá. A lo largo de la historia han habido 4 grandes reinos. El profeta Daniel los vio en visión. 4 grandes imperios. El primer imperio, el imperio babilónico caldeo. El segundo imperio que dominó al imperio babilónico caldeo fue el imperio medo-persa. El tercer imperio, el imperio griego. Y el cuarto imperio, el imperio romano. El imperio romano se dividió en 2, en Occidente y en Oriente. El imperio romano de Occidente, en el año 476 de nuestra era, fue dominado por los bárbaros, por los pueblos bárbaros. Quedó el imperio romano de Oriente, y en el año de 1453 fue dominado por el imperio turco, por el imperio otomano, turco-otomano. Pero como cosa curiosa, y el Señor así lo manda, el imperio romano resurgirá. 5 naciones de Europa, 5 naciones de Oriente, de lo que habla el profeta Daniel, se unirán. Surgirá el anticristo, el falso profeta, el dragón, la gran tribulación. Vendrá la semana 70. El imperio romano resurgirá. Y entonces seguimos. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, del templo de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumaron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Aquí dice que hasta que vino el reino de los persas. Es decir, ¿quién le dio la libertad al pueblo de Israel? Ciro, que era un rey medo-persa. Ya los medo-persas habían acabado con Nabucodonosor y con el imperio babilónico. Para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías. Acordémonos, hace un momento leímos a Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. La tierra gozó, dice que hasta que la tierra hubo gozado de reposo. La tierra descansó 70 años. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Ojo, todo el tiempo mientras que estuvo Israel en Babilonia, la tierra descansó. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. La exactitud de la palabra de Dios. La perfección de la palabra de Dios. La perfección de la profecía. Ojo, la perfección de los verdaderos profetas de Dios. Los que hablan la palabra de Dios. Que el Señor mismo dice, porque en los tiempos se levantarán muchos falsos profetas. Y tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. A lo largo de toda la historia se han levantado miles de falsos profetas. Pero estos eran profetas de Dios. Verdaderos. Están en la palabra. Y la debemos de creer. Entonces, Israel fue al cautiverio en el año 604 a.C. Pasaron 70 años. En el año 534 a.C., Ciro, el rey de los medo-persas, dictó el decreto para que el pueblo de Israel regresara de su cautividad a su tierra, para que reconstruyera a Jerusalén. Y miren lo que pasó. Leamos Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Aquí abajito está, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Llegamos a un momento en que aparece nuestro personaje. Bueno, el personaje principal de la palabra es Cristo. Pero aparece un personaje en escena, Daniel. Al fin de cuentas vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas que le fueron dadas a Daniel. Aparece Daniel. Miremos algo sobre el profeta Daniel. Busquemos a Daniel 1, capítulo 1. Miremos algo sobre Daniel. ¿Quién era Daniel? Miremos, dediquémonos un momentico a Daniel. Daniel era un hijo cautivo en Babilonia. Él era de descendencia real. Es decir, Daniel era uno de los judíos prominentes. Era un hombre de Dios, pero también tenía una doble realeza, porque era hijo de Dios y era también hijo o familiar de príncipes de Israel. En Daniel 1:1 dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Debemos de ubicarnos más o menos en el año 604. Ahí estaba Daniel
cuando llegaron a sitiar a Babilonia. Y dice en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y entonces vemos aquí en el versículo 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Daniel fue deportado a Babilonia y ya era uno de los jóvenes prominentes. Todos conocemos la historia de Daniel, cómo no se contaminó de la comida del pueblo, de la gente, de los que le daban allí, sí. Es decir, todo lo que Daniel, todo el testimonio que Daniel hizo mientras que estuvo en cautiverio. Daniel fue llevado muy joven, 15, 16 años fue llevado Daniel a Babilonia. Fue deportado. Y mira lo que pasa en el año 539 antes de Cristo. Tengamos muy presente lo siguiente. El pueblo de Israel, vuelvo a hacer insistencia, fue deportado en el año 604 antes de Cristo. Y se decretó que volviera otra vez a su tierra en el año 534. En el año 539, Daniel recibió a través del ángel Gabriel, enviado por el mismo Dios, la profecía de las 70 semanas. Y miremos cómo fue ese hecho. Leamos Daniel capítulo 9 en adelante. Daniel capítulo 9 en adelante. Después de toda esta introducción, nos estamos acercando a la profecía de las 70 semanas. Era necesario hacer toda esta historia del pueblo de Israel. En el capítulo 9 dice lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dediquémonos un momento a este versículo, a estos dos versículos. Dice, en el segundo, dice que Daniel miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Ya hemos leído a Jeremías y él se puso a hacer la cuenta. Dijo, en el 604 el pueblo fue traído acá a Babilonia. Son 70 años los que tenemos que estar acá. Él creía y él tenía el convencimiento y le creía a Dios que serían 70 años de cautividad. Se puso a hacer la cuenta, eran 539 cuando él recibió la visión. Llevaban 65 años. Es decir, faltaban 5 años
para que el pueblo fuese liberado. Por eso dice que se puso a hacer la cuenta y él le creyó a Dios. Faltaban 5 años. Aproximadamente Daniel en este momento tenía unos 80 años de edad. Ya era un hombre de edad. Y sigue Daniel ante esta revelación que el Señor le da a través del profeta Jeremías. ¿Saben qué hace Daniel? Y Daniel intercede por su pueblo. Es una de las oraciones más hermosas. Por eso la voy a leer en esta mañana, que se encuentran en las Sagradas Escrituras. La oración de Daniel y la intercesión de Daniel por su pueblo que está en cautividad. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, era tal lo contrito que estaba Daniel. Si cualquiera se pone feliz, contento, no nos faltan más sino cinco años ya, bueno, ya salimos de esto, desentendámonos de la situación. Daniel era un hombre de oración. La palabra dice que él oraba 3 veces, no sabemos por cuánto tiempo, al día. Se ubicaba en dirección a Jerusalén a orar por su pueblo. Y aquí, ante esta revelación que faltaban 5 años, todavía su corazón se compunge mucho más, se contrista mucho más y clama al Dios de dioses, al Señor de señores. Dice que en ayuno, en oración, en cilicio, en ceniza, orándole a Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ojo, hice confesión. Ahora diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Ojo, está alabando a Dios. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Ojo, Daniel no dice, no, el pueblo pecó. El pueblo fue el que pecó. Yo cuando me vine para acá, yo era jovencito. Sí. Yo era jovencito, yo era inocente y durante todo este tiempo pues yo he llevado, es decir, he estado haciendo una vida piadosa. No, él dice, hemos pecado. ¿Qué quiere decir eso? Él se pone en la brecha, se pone a interceder. Lo que cada uno de nosotros debemos de hacer por Colombia en estas circunstancias por las cuales estamos pasando. Lo que debemos de hacer por nuestra iglesia, para que venga un avivamiento, para que venga una contrición. Lo que debemos de hacer por nuestra familia, pero pongamos en la brecha por nuestra Jerusalén. Él dice, hemos pecado. Yo no soy inocente, yo soy inocente. No, hemos pecado. Y sigue él diciendo, hemos cometido iniquidad. Aquí la palabra de iniquidad, como lo vamos a ver posteriormente, quiere decir no hemos obrado correctamente.
no hemos obrado correctamente. Lo que ha hecho mi abuelo lo he hecho yo, y lo que ha hecho mi papá lo he hecho yo, y lo que he hecho yo lo va a hacer mi hijo. Es decir, va a seguir una cadena de pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, tus profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El Señor, ¿de cuántas veces nos habla a nosotros? Vuelvo con esto. A cada momento nos habla Él. Conocemos el caso. Lo digo porque no es nada. A Igna de Suárez, muchos de ustedes la conocen. Una gran predicadora a nivel internacional. Vive acá en Bogotá. Se lo pasa viajando por todo el mundo predicando la palabra. Una vez tenía una circunstancia personal y ella orándole al Señor: Señor, háblame, muéstrame, Señor, muéstrame. Y dice ella que iba en su carro, que iba manejando su carro y que se paró frente a un semáforo, alzó la vista y vio un aviso que decía, acuérdense de una película que se llamaba No retroceder nunca jamás. Y ella leyó ahí, no retroceder nunca jamás. Dijo, eso es lo que el Señor me dice. Porque tenía que tomar una decisión. Y la decisión era, no retroceda, sigue. Y le obedeció al Señor. Y fue de gran bendición. El Señor nos habla a cada momento, a cada instante. Tenemos que tener los ojos espirituales abiertos, los oídos espirituales abiertos, nuestro corazón abierto, dispuesto para escuchar su palabra. Y sigue diciendo acá el profeta: tuya, Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Señor, estamos confundidos, pero tú eres justo. Tú eres el sol de justicia. Nosotros a veces vemos nubes negras y nos confundimos por completo. No sabemos qué hacer, pero nos olvidamos que detrás de esas nubes negras está brillando el sol de justicia, que es Cristo, y al cual Daniel estaba con rodillas en el suelo, orando, intercediendo por su pueblo. Y dice, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ni qué hablar de nuestro país. Estamos confundidos, hermanos. ¿A quién tenemos que clamar para que brille la justicia? ¿A quién tenemos que buscar? A Jehová de los ejércitos,
cantábamos hace un momento, no es con fuerza, no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Santo Espíritu de Dios que obtendremos la victoria. Oh Jehová, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. No importa que hayamos pecado, tenemos un Dios grande y perdonador. Y Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Daniel: hincarnos en tierra y clamar a Él, clamar al Señor. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Jerusalén fue completamente arrasada. Jerusalén fue completamente destruida. Su templo fue completamente saqueado. Su pueblo prácticamente fue exterminado. Y se dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado, ojo, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Él dice, no nos hemos arrepentido. Y como Él considera eso, Él se pone a la brecha por su pueblo. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre su ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y ya es que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Es decir, por amor de sí mismo. Por amor de sí mismo, dice Daniel. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Es decir, se está refiriendo a Jerusalén. Sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos con nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nosotros no tenemos, es decir, nosotros no podemos exigirle nada al Señor, nada. Es por la misericordia de Dios que Él nos tiene acá en esta mañana, escuchando su palabra. Y dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y ya hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Leamos el versículo 20 que dice lo siguiente. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel,
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde son las 3 de la tarde. Acuérdense que el Señor murió a las 3 de la tarde. El sacrificio de la tarde son las 3 de la tarde. Él a esa hora estaba orando. A las 3 de la tarde. No, que es que yo a las 3 de la tarde estoy durmiendo, estoy haciendo la siesta. Sí. Él dice que estaba en la hora del sacrificio de la tarde. A las 3 de la tarde. Y dice en el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, ojo, al principio de tus ruegos, el Señor conoce los corazones. Y Él sabe, Él conoce el futuro. Y Él sabe con qué intención tú haces las cosas. Él dice que al principio de los ruegos fue oída la voz, porque el Señor sabía cuál era el corazón de Daniel, su dolor que tenía y en la intercesión que iba a hacer por su pueblo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿A quién le dijo el Señor que también era muy amado y en quien tenía complacencia? Al Señor Jesucristo. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Del versículo 24 al versículo 27, vamos a colocarla allí, por favor. Versículo 24, 25 al 27, viene la profecía de las 70 semanas. Voy a leer muy rápidamente. Dice lo siguiente, después la explicamos. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida por calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una guerra y la miseria que acarrea. Este está decretado desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. Y en la Biblia Dios habla hoy, se nos dice: 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado,
para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía y se consagre al Santísimo. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto como una inundación y hasta el fin seguirán la guerra y las destrucciones que han sido determinadas. Durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, y un horrible sacrilegio se someterá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Entonces, mis hermanos, miremos el versículo 24. Dice 70 semanas, es decir, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Y cuál era la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. O sea que esta profecía no es para la iglesia. Y ya vamos a ver dentro de un momento por qué no es para la iglesia. Es concretamente para el pueblo de Israel. Y sigue diciendo el Señor: y cuando se terminen estas semanas, estas 70 semanas, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ojo lo que les voy a decir. Poner fin a la rebelión de Israel. Terminar la prevaricación, es decir, la injusticia. Los hechos bochornosos que ha cometido Israel. Israel está alejada de Dios. Israel tiene algún día que reconocer al Santo de los Santos, al Mesías, y ungirlo y proclamar que Él es el Señor de señores, como lo ha hecho la iglesia y como lo sigue siendo la iglesia y como lo hemos hecho nosotros. Israel algún día como pueblo tendrá que hacerlo. Al final de la semana 70. Y sigue diciendo en el versículo 24: para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Al final de la semana 70, el Señor volverá, establecerá la justicia para siempre, traerá justicia eterna y será una justicia perdurable para siempre. Dice que para confirmar la visión profética, para que se cumpla la visión y la profecía, y para sellar la visión y la profecía, será la última profecía para Israel. Es la última profecía para Israel, la de las 70 semanas. Es decir, al final de la semana 70, el Señor tomará control de toda la situación. E Israel tendrá que reconocerlo como Señor y Salvador. Las 3 primeras partes, si nosotros vemos, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, el Señor Jesucristo ya lo hizo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, el Señor Jesucristo ya lo hizo. E Israel tendrá que reconocer eso, que el Señor Jesucristo ya lo hizo. El Señor Jesucristo no va a volver a ser sacrificado, porque Él fue sacrificado una sola vez por los pecados de toda la humanidad.
Y dice que las otras tres partes de este versículo 24, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, está proclamando la santidad de Dios. La santidad de Dios. Las tres primeras, la obra de Cristo. Las tres últimas, la santidad de Dios. La gloria sea para Él. Y seguimos en lo relacionado con las 70 semanas. Las 70 semanas se dividen en tres partes. La primera semana, las primeras 7 semanas, que comprende 49 años, empieza, ojo, aquí es donde tenemos que poner bien atento a nuestros oídos. Empieza en el año 445, cuando el rey Artajerjes dio permiso a Nehemías para la reconstrucción y fortificación de Israel. Fíjense que en el versículo 25 dice: sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá 7 semanas. Tenemos que hacer aquí esta edición. Habrá 7 semanas. Leamos. Bueno, no, ahorita la leemos. La segunda, ojo, la segunda dice que desde la construcción del muro, es decir, hasta que ya se reconstruya Jerusalén, hasta la muerte del Mesías, habrá 62 semanas, es decir, 434 años. Desde el año 445, en que se da la orden, al año de la muerte del Mesías, aproximadamente años 32, 33. Acuérdense que los años bíblicos son de 360 días. Hay 483 días. Es decir, hay 69 semanas. Hay 69 semanas. Pueden hacer esa cuenta en su casa. 69 por 7 les va a dar 483 días. Es decir, 69 semanas. Porque dice acá: hasta el Mesías príncipe, desde la orden de reconstruir a Jerusalén y todo, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas cuando el Señor Jesucristo muere. El Mesías príncipe aquí se refiere al Señor Jesucristo. Desde el año 445, en que se da la orden de restaurar el muro y restaurar a Jerusalén, hasta la muerte del Señor Jesucristo, hay 483 años. Si están entendiendo, por favor, díganme un amén. 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 Hay 483 años. Y dice lo siguiente, seguimos leyendo. Y dice que en ese tiempo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Leamos ahora sí, muy rápidamente, Esdras 1 del 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Aquí es la orden del rey Ciro para que el pueblo vaya y empiece a reconstruir a Jerusalén. Pero si leemos en Nehemías 2:1-8, leamos Nehemías 2:1-8, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el año de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Jehová tu siervo. Y en el 2:1-8, acabamos de leer el 1, dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos y oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según a la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí está la orden para que Nehemías fuera a reconstruir la ciudad de Jerusalén, el muro y el templo. Y dice en el 6:15 de Nehemías lo siguiente: fue terminada pues el muro el 25 del mes de Eliú en 52 días. 52 días se reconstruyó el muro de Jerusalén, pero había que reconstruir la ciudad, había que reconstruir el templo, había que volver a poblar la tierra, ya que había que volver a trabajar la tierra. Eso duró 49 años, hasta el año 396 antes de Cristo. En el año 396 antes de Cristo. Repito, dice que en tiempos angustiosos, si nosotros leemos, y es una tarea que les dejo, si leemos el libro de Nehemías del capítulo 2 al capítulo 6, nos daremos cuenta la oposición que tuvo Nehemías para reconstruir el muro y para volver a construir la ciudad. Fueron tiempos angustiosos para Nehemías y para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel. Y dice en Daniel 9, lo siguiente: dice que se volverá a edificar la ciudad y el muro en tiempos angustiosos. Y en el 26, en el versículo 26, y después de las 62 semanas, ojo, después de las 62 semanas, acordémonos, desde la construcción, desde la orden hasta la construcción de Jerusalén de nuevo, hay
49 años. Vamos en el año 396. Y dice que desde esa fecha a la muerte del Mesías habrán 62 semanas, es decir, 434 años. Llevamos 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas. 49 años más 434 años, 483 años. Llevamos 69 semanas y 483 años desde la reconstrucción, desde la orden en que fue dado para reconstruir a Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Después sigue un breve paréntesis, en inglés se dice gap, G-A-P, como la ropa, gap, paréntesis. Hay un pequeño paréntesis de aproximadamente 40 años que dice lo siguiente: y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuevo por el general Tito, que era un general romano. En el año 70 la ciudad fue acabada, empezó la diáspora. La diáspora es la dispersión de los judíos por todo el mundo, que se está acabando en este momento, porque Israel está volviendo otra vez, la gente está volviendo a su tierra. La gente está volviendo a su tierra. Dice que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación. Es decir, arrasó absolutamente todo. Aquí dice con inundación. Quiere decir que arrasó completamente con todo lo que había. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este fin de la guerra durarán las devastaciones. Algunos teólogos han interpretado como la historia de la humanidad. Como la historia de la humanidad, que la podemos, no sé, por el tiempo, pero ya voy a terminar. Dice en Mateo 24, los primeros 14 versículos, en Mateo 24, los primeros 14 versículos, dice lo siguiente. Leamos desde el 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que se persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí prácticamente está consignada la historia de la humanidad. Ahí está la historia de la humanidad. Si alguien te quiere decir, tú sabes historia de la humanidad, sí, yo sé la historia de la humanidad. Quizás no se sepa los primeros 14 versículos de Mateo 24, pero tú le puedes decir: sí, le voy a leer cuál es la historia de la humanidad. Y lee los primeros 14 versículos de Mateo 24. Y después, en el versículo 27 dice: y después de las 62 semanas, y por otra semana, ojo, ustedes dirán, pero bueno, si llevamos llevamos 483 años y tenemos 69 semanas hasta ahora, nos falta una semana, nos falta 7 años. Si Jesucristo murió hace aproximadamente 2000 años, ¿a dónde vamos a meter esos 7 años que nos faltan? Muy sencillo. Acordémonos que el misterio de las 70 semanas es para el pueblo de Israel. Jesucristo vino y estableció su iglesia.
Y su iglesia permanece desde ese momento hasta el día que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, que vuelva por nosotros. Es decir, suponiendo desde el año 32 de la muerte de Cristo hasta el año 2018, suponiendo que llegara hoy, han pasado más de 2000 años. Esos años no se cuentan como semana. Es una semana de gracia. Es una semana de dispensación. Lo que se llama una semana dispensacional. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la tierra. La iglesia está presente. Cada uno de nosotros somos iglesia. La iglesia está presente. Israel en este momento está alejado de Dios. Israel no cuenta para Dios, a pesar de que es la niña de sus ojos. Pero Él está esperando que su pueblo, la niña de sus ojos, se arrodille y lo reconozca como su Señor. Tengamos muy en cuenta eso. 483 años desde el fin de la cautividad de Babilonia hasta la muerte del Mesías. 483 años. Quedan 7 años. Quedan 7 años. ¿Cuándo empezarán esos 7 años? Y es la tercera división. Acuérdense, la primera división son las primeras 7 semanas. La segunda división son las 62 semanas. Sí. 62 semanas desde que se reconstruyó a Israel, a Jerusalén, hasta la muerte del Mesías. 62 semanas. Llevamos 69 semanas ahí. Falta la última. ¿Cuándo empieza esa semana? Esa semana empieza, leamos, Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Dice: Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. El 3. No me equivoqué, perdón. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, perdón. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice lo siguiente. Segunda. Porque el Dios, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17, por favor. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes al recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Este es el próximo mensaje profético para la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga por nosotros, ahí empieza la 7ª semana, lo que se llama la semana de la gran tribulación. La semana de la gran tribulación. ¿Y qué sucede? Aparecerá un personaje del cual habló mucho Daniel y del cual habla mucho el Apocalipsis. Y es el anticristo. Y es el anticristo. Él dice que al fin, que
en la mitad de la séptima semana, a los 3 años y medio, romperá el pacto que ha hecho con Israel. En este momento estará reconstruido el templo, se volverán a hacer las ofrendas, se volverán a hacer los sacrificios. Serán 3 años y medio de completa armonía, de completa paz, de completa felicidad, digámoslo así. Pero nosotros ya no estaremos aquí, porque nosotros estaremos con el Señor. Estaremos con el Señor en los aires. Y dice que a los 3 años y medio, Él romperá el pacto con Israel. Y empieza la verdadera tribulación. Dice que empieza la desolación de la cual habló el Señor Jesucristo. Leámoslo allá en la casa, en Mateo 24:15. La gran desolación. ¿Y cuál es la gran desolación? Es el personaje que aparece en Daniel 7:25. Es importante que lo leemos. Yo sé que ya ha pasado muy rápido el tiempo, pero leámoslo en Daniel 7:25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese tiempo y tiempos y medio tiempo quiere decir 3 años y medio. 3 años y medio. Y miremos lo que nos dice en Apocalipsis 13, 11, 15. Ya para finalizar. En Apocalipsis 13, 11, 15. Dice lo siguiente: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen y a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento. ¿De quién están hablando? Del falso profeta. El falso profeta es como el asesor espiritual de la bestia, que es el anticristo. La palabra lo nombra la bestia porque no habrá ser humano más malo desde la historia de la humanidad que el anticristo. Lo llaman la bestia en la palabra de Dios. Hicieron una imagen de la bestia para que le adoren y para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y fíjese que aquí en la Biblia de Nueva Traducción Viviente dice que colocará un objeto sacrílego por causa profanación, hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. ¿Y sabe cuál es ese objeto? El mismo anticristo se sentará en el trono que le pertenece a Dios en el templo y se declarará Dios. Esa es la desolación, la abominación desoladora. Es una abominación a Dios, de la cual habla la palabra del Señor. Pero mire, en Daniel 7:25, para finalizar, en Daniel, en la profecía 27 dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en Daniel 7, 26, 27, mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá. Y este es el final de los tiempos. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Cristo. Se sentará en su trono y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. En Apocalipsis dice que la bestia, el dragón y el falso profeta y los que le seguían serán arrojados al abismo por toda la eternidad. Y nosotros los santos, los que reinaremos con el Señor, esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo.